saludamos en la línea telefónica y le agradecemos esta comunicación en el canal del Congreso de la Ciudad de México al doctor Ernesto López Portillo, él es secretario técnico del Foro de Seguridad de la Ibero. Doctor, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Diana? Y buenas noches, a la orden. Doctor, es en efecto un triunfo para las organizaciones de la sociedad civil y también, ¿por qué no?, para la oposición, el dictamen aprobado, votado y aprobado el día de hoy en el Senado de la República. Yo diría que primero que nada más bien es un triunfo desde mi punto de vista para el gobierno mismo, es un triunfo para, sí, para la oposición y también para la sociedad civil. Si la reforma se lee con detenimiento, tiene múltiples virtudes. Es posible utilizar a las Fuerzas Armadas si el presidente lo dispone por 5 años más, pero al mismo tiempo se crea una Guardia Nacional dependiente de la autoridad civil. Entonces, hicieron un trabajo muy importante, las y los senadores, muy importante, porque en varios artículos de la Constitución queda perfectamente claro que la Guardia Nacional será una policía civil que tiene que fundar una nueva doctrina y una nueva disciplina policial. Ajá. Es decir, estamos ante la posibilidad de tener una policía profesional que nace de la suma de miembros de la policía militar, de la policía naval y de la policía federal, y que crecerá con personal seleccionado que no proviene de Fuerzas Armadas y que debería entrar a un sistema de profesionalización diferente al que hemos tenido, porque la propia reforma en sus artículos transitorios, la que aprobó el Senado el día de hoy, sí, también incluye varios lineamientos para reformar dos cosas: la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue una demanda muy importante de sociedad civil, claro, y dos, se crea la obligación de que las policías los gobiernos estatales presenten de inmediato, pues prácticamente en 180 días, un programa de profesionalización policial que tendrá que ser supervisado tanto por los congresos estatales como por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Es decir, es una reforma que tiene componentes civiles y componentes militares. Invito al auditorio a mirarla con mucho detenimiento. Yo sé que es un tema de pronto técnico, sí, claro, árido, lejano, pero en síntesis hay que decirlo así. Estamos ante un evento importantísimo de acuerdos políticos y acuerdos políticos con la sociedad, que esperamos realmente el presidente pueda valorar positivamente, que el presidente recoja como un ejercicio constructivo, afortunado, prometedor, que nos hace trabajar a todas y a todos muchísimo, porque hay que emitir una nueva ley de uso de la fuerza. claro. Hay que emitir una nueva ley de registro de detenciones. Hay que reformar hay que crear la ley orgánica de la Guardia Nacional. Hay que reformar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, es un paquete. Es un paquete en donde necesitaríamos en 60 días, una vez que se aprobara esto, es decir, que se aprobara en todo el proceso constitucional, en el constituyente permanente pasara por las legislaturas estatales y demás, necesitaríamos en 60 días tener la ley orgánica de la Guardia Nacional y en 90 días tener las leyes de uso de la fuerza y de registro de detenciones. Claro.
Doctor, ahorita voy para las leyes reglamentarias, pero me gustaría que le explicara, si puede, al auditorio, la importancia de lo que sucedió hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador, con la mayoría en ambas cámaras, quería que la Guardia estuviera adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué fue lo que hizo? Que de alguna manera tanto el Ejecutivo Federal como el propio grupo parlamentario de Morena decidieran dialogar y acordar. Yo quiero pensar que hubo un impacto serio, certero, derivado de la enorme cantidad de información, de análisis, que se llevó a las audiencias en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Quiero pensar que un número importante de legisladoras y de legisladores revaloró los riesgos asociados a la entrega del control operativo a las Fuerzas Armadas por tiempos y en formatos ilimitados. Es decir, quiero pensar que hubo una toma de conciencia seria a través del debate, de la escucha, que no fue sencillo, en donde se logró lo que es difícil en este sistema político mexicano, que es un equilibrio en la decisión. No se quita a las Fuerzas Armadas hoy de su intervención en seguridad, pero tampoco se entrega a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad pública. Yo verdaderamente celebro el hecho de que Morena haya decidido que existe una vía diferente es decir, que no era una discusión entre una vía solo civil o una vía solo militar, como lo dijimos desde hace tanto, desde el colectivo Seguridad Sin Guerra. Dijimos que las Fuerzas Armadas debían seguir en esto por un tiempo limitado y que teníamos que hacer la tarea de la reforma policial. Estamos a prueba todas y todos a partir de este momento. Bueno, vamos a suponer, voy a pensar hoy que esto se va a aprobar. Si esto se aprueba, tenemos 5 años de plazo final para que las Fuerzas Armadas en este país regresen a su función original constitucional. Claro. Y en estos 5 años que van a funcionar ayudando a la seguridad, tienen que hacerlo bajo los criterios que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No podemos olvidar esto. México ha recibido varias sentencias de la Corte Interamericana precisamente por abusos reiterados, graves, en manos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Entonces vamos a tener 5 años más en donde el presidente puede disponer de las Fuerzas Armadas bajo criterios de intervención: 1, extraordinaria; 2, regulada perfectamente; 3, fiscalizada; subordinada, complementaria a la Guardia Nacional y a las policías estatales y municipales. Claro. Es una prueba enorme la que nace a partir de esta reforma. Claro. No se ha resuelto desde luego el problema de fondo, que es reducir la violencia. No se ha resuelto el problema de fondo, que es reconstruir a la policía y hacer una policía. No se ha resuelto, pero tenemos ahora un plazo y se le ha puesto un plazo al país, un plazo al Estado mexicano. ¿Lo vamos a cumplir? No lo sé, pero sí tenemos un plazo y las bases al menos de una ruta diferente. Claro. Doctor, no quiero ser negativa, pero
¿Por qué tendríamos que estar al pendiente tanto de la discusión y la aprobación de estas leyes reglamentarias, la ley del uso de la fuerza, la ley orgánica de la Guardia Nacional? Es decir, ¿se pueden esconder las letras chiquitas? A ver, vamos a decirlo claramente. Todo ha salido mal. Y hasta este momento sigue la violencia creciendo. Y vamos a decir algo más. No tenemos todavía una ruta clara para el componente más importante de todos y que no está en esta reforma, que es la prevención de la violencia y el delito. Yo le quiero recordar a tu auditorio que se siguen produciendo informes internacionales y todos coinciden, todos los informes coinciden que lo que necesitamos es una política que prefiera, y el presidente también lo ha dicho, que prefiera la prevención sobre la represión. Ahora, tenemos que poner atención, pero más que eso tenemos que exigir. Ustedes, los medios, la sociedad civil organizada, la academia, los organismos internacionales de derechos humanos, la ONU misma, tenemos que ponernos todos del mismo lado de la mesa para lograr una reforma policial seria. Solo con una reforma policial seria vamos a llegar a esos 5 años con las condiciones adecuadas para que las Fuerzas Armadas regresen a sus labores originales. Sin esa ley de uso de la fuerza, nunca va a pasar. Sin esa ley de detención, de registro de detenciones, tampoco va a pasar. Es decir, estamos con los ingredientes. Estamos construyendo ingredientes y plazos. Repito, la gente debe entenderlo bien. El presidente puede disponer de las Fuerzas Armadas hoy, mañana y pasado, por 5 años más. Si los gobiernos estatales hacen lo que deben hacer, vamos a construir policías profesionalizadas. Si no hacen lo que deben hacer, vamos a entrar desde luego en un problema mayor, porque el tiempo va a pasar. Claro. Las Fuerzas Armadas seguirán haciendo estas tareas y las autoridades civiles no cumplirán su función. ¿Eso puede pasar? Sí puede pasar. Nos toca, insisto, hacer un trabajo de monitoreo, evaluación y exigencia desde sociedad civil que al menos haga todo lo que esté en nuestras manos para que esto no se prolongue más por la vía que no es la correcta. Así es. Doctor Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro de Seguridad de la Ibero, le agradecemos muchísimo esta comunicación, pero aún más su análisis. Con mucho gusto, muy buenas noches. Muy buenas noches.